Invitamos a Mirta Pizarro de la Universidad Nacional de Cañete. Es docente, ha hecho una investigación de su tesis de maestría en la Universidad de Barcelona de España, optimización del cultivo de calabacín. Por favor, la recibimos con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Realmente es un placer estar aquí enfrente de ustedes. Quiero primero agradecer a todo el equipo del ESI 2019 por darnos esta plataforma y por permitirnos estar aquí para exponer nuestras investigaciones o los trabajos que venimos realizando los investigadores. Mi nombre es Mirta Pizarro Meléndez, como ya me han presentado. Pero lo que no dijeron es que soy ingeniera agroecóloga. Esta es una nueva escuela profesional de la Universidad Nacional de Micaela Bastías de Apurímac y soy el producto de los primeros egresados de esta escuela que es muy nueva, ¿no? Y también la mención, que poquito a poco también les voy a estar contándoles lo que es en realidad y a qué nos dedicamos. En segundo lugar, agradecerles a ustedes por estar aquí y por estar interesados en la ciencia y en la investigación, porque es un mundo que de repente para todos no es tan divertido, ¿no? Entonces, bueno, voy a explicarles o contarles lo que ha sido mi experiencia en la Universidad de Barcelona con esta tesis que realicé el año pasado. Bueno, he trabajado en la optimización del calabacín mediante el uso de hongos formadores de micorrizas. También agradecer al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, quien me ha permitido realizar toda esta investigación con mi tutora, que es la doctora Mary Jaime Vega. Se encuentra ella en España, en Canarias. Esta investigación se realizó en una isla del archipiélago con la tutoría de ella, que esta isla, que es las Islas Canarias, pertenece a España también. Y primero les voy a contar un poquito de cómo yo veo o cómo para mí me ha transmitido que es el suelo en realidad, ¿no? Que es cuando salía de la universidad yo en realidad pensaba que lo conocía todo, ¿no? Que sabía todo, pero cuando empiezas a investigar y acercarte un poquito más a lo que quieres en realidad investigar, te das cuenta que eres o tu conocimiento es solo una galaxia de todo un universo que hay ahí. Y eso es justamente lo que me pasó, ¿no? Para mí el suelo todavía es desconocido y conversando con algunos investigadores que dedican toda su vida en la investigación del suelo, les parecía también desconocido. Y es que del suelo solamente se ha estudiado la parte física y química, pero no la parte biológica, y es la parte en la que me ha llamado mucho la atención y en la que yo he querido investigar. Entonces, la primera premisa, vamos a decir que el suelo para mí es desconocido. Todavía, y mencionarles también que el 80% de la vida que existe en todo el planeta se encuentra en el suelo, ¿no? Con una interacción totalmente compleja, más compleja que en la que se encuentra en nuestro medio, ¿no? Que nosotros representamos el 20%. Es un organismo vivo, de todas maneras, porque encontramos dentro del suelo muchísima vida, ¿no? Y lo que les digo, con interacciones súper complejas es muy difícil todavía saber el comportamiento que tiene el suelo, ¿no? Porque tiene un proceso de vida muy largo. En el suelo alberga la materia orgánica, que es la principal fuente de nutrientes y medios de vida para todos los microorganismos, y sin la materia orgánica en realidad no podría haber vida en
en el suelo. Un medio de soporte porque sostiene y alberga a microorganismos de la macro, meso y microflora y fauna, y también a todas las plantas y a todos nosotros, ¿no? Si nosotros realmente supiéramos la importancia del suelo, lo cuidaríamos mucho más de lo que ahora estamos haciendo, ¿no? Y si el gobierno central también se enteraría de cuánto vale perder un suelo, ahorita tomaría muchas más normas, ¿no? De repente de conservación. Y pues contiene la biodiversidad del suelo es muy grande y es compleja, pero también mencionar que en un suelo que nosotros tenemos un monocultivo, bueno, voy a explicar un poquito también de lo que es un monocultivo, porque estamos aquí personas de diferentes ciencias y diferentes carreras, y quiero llegar a todos donde se pueda comprender en realidad este proyecto de tesis, ¿no? Un monocultivo es un lugar donde se cultiva una sola especie, ¿no? Un monocultivo. Y en este monocultivo, en realidad, si nosotros vemos para la parte de abajo, no vamos a encontrar diversidad, ¿no? Porque la diversidad que existe en la parte aérea es directamente proporcional a la parte subterránea, ¿no? A la parte de abajo. Entonces, si nosotros tenemos monocultivo en nuestras parcelas, en nuestros fondos, que es lo que vemos aquí en toda la costa, es lo mismo que vamos a ver en la parte de abajo, ¿no? Entonces los ciclos biológicos que existen en el suelo se rompen si es que arriba no tenemos también biodiversidad, porque depende directamente y es un almacén de agua, ¿no? Si existe vida en el suelo, hay más absorción y más retención de agua para que pueda haber estos intercambios catiónicos que existen en el suelo, y puede ser mucho más favorable para que la planta también absorba de ellos. También esta es la parte del suelo en realidad netamente biológico, ¿no? Y eso es lo que quiero transmitirles. Para mí el suelo es como una orquesta, ¿no? Orquesta donde cada uno de los componentes que tiene el suelo, y aquí vemos en nuestra imagen también, macroorganismos, microorganismos, componen una parte son diferentes instrumentos, por así decirlo, ¿no? El maestro de ceremonia lo considero la materia orgánica, que es la encargada de dirigir a cada uno de ellos a que compongan esta melodía. El resultado, que es la música, a esto yo le llamo fertilidad. Entonces, la idea tiene que quedar en que si uno de estos microorganismos o macroorganismos, del biotopo, todos los organismos del biotopo, falla o de repente no está presente, no hay música. Entonces, por ende, no hay fertilidad, no tenemos fertilidad del suelo. Y siempre los agrónomos nos preocupamos mucho por la parte aérea, ¿no? Si le falta un elemento a nuestro cultivo, lo aplicamos directamente porque tenemos en nuestra cabeza que el NPK tenemos que aplicarlo en la parte aérea para que tengamos una producción buena, pero en realidad la respuesta es en el suelo. El suelo tiene la capacidad de tener todos esos elementos para la planta, pero necesitamos un suelo vivo en realidad. ¿Y cuáles son las amenazas de esta biodiversidad que tenemos en el suelo? Una de ellas, como ya les mencionaba, es el monocultivo. Si vemos un suelo por encima con una diversidad de plantas, vamos a ver que abajo también tienen estas mismas interacciones, ¿no? Entonces necesitamos que se eviten los monocultivos. Por eso es que también las rotaciones de cultivos es uno de los principios de la agroecología. Y esta tesis
se refiere mucho a eso, ¿no? A la preservación y a la conservación para nuestras futuras generaciones. Lo que nosotros velamos es que tenga alimento nuestras futuras generaciones, ¿no? Que sea sostenible en el tiempo. Las micorrizas. Las micorrizas, solo se piensa en realidad que las micorrizas son los hongos, pero no. Las micorrizas es la simbiosis o la asociación simbiótica que existe entre las raíces de las plantas y los hongos formadores de micorrizas, ¿no? Que en este caso es el Glomus mose, es el que he investigado. Esta interacción empieza cuando los micelios del hongo penetran a la raíz de la planta, formando dentro dos organelos, ¿no? Que se llaman arbúsculos y las vesículas. Este es el primer contacto que tiene con las raíces, y por medio de esta se realiza una comunicación entre las raíces y el hongo. Como es una asociación simbiótica, ambos salen beneficiados, ¿no? La raíz le proporciona su huésped y le proporciona el medio para que éste cumpla su ciclo biológico. Y los hongos, el hongo formador de micorriza, le proporciona a la planta mucha más capacidad de absorción en el suelo, ¿no? Son como extensiones, elongaciones terminales de las raíces para que ésta pueda explorar con mucha más amplitud, mucha más área de la rizósfera en beneficio de la planta, ¿no? Entonces existe una comunicación entre ellos y unas cuotas que se dan entre ellos, ¿no? de beneficio, costo y beneficio. Y los beneficios que nos dan las micorrizas son, primero, de todas maneras que nos da muchas más, aumenta la fertilidad del suelo. ¿Pero por qué? Aumenta porque los hongos formadores de micorrizas es el primer eslabón para que tenga sentido la biodiversidad del suelo, ¿no? Este es un microorganismo que llama a otros microorganismos, macroorganismos también, para que juntos puedan funcionar y pueda haber estas interacciones que hay. Permite que haya mucha más fertilización en el suelo y, por ende, proporciona muchos más nutrientes a la planta para que ésta pueda producir de mejor manera. Permite a la planta también pasar, si es que tiene un estrés hídrico biológico, le permite a la planta ser un poco más fuerte también, porque al proporcionarle microorganismos en general, microelementos en general, y en específico también le proporciona, ¿no? el fósforo. Mejora la calidad del suelo, una de sus características primordiales. Y esta investigación se ha realizado con el propósito de evaluar en realidad, en condiciones de ese ambiente de las Islas Canarias, el cultivo del calabacín mediante esa inoculación del hongo en las raíces, ¿no? Para eso tenemos dos objetivos específicos más, que es evaluar la compatibilidad de dos alvéolos no quiero ser tan técnica, son bandejas. Lo que queremos evaluar es la capacidad de dos tipos de alvéolos de una bandeja en centímetros cúbicos con el tipo de inóculo que se tiene, ¿no? Hemos evaluado dos tipos de inóculo, que es uno local, que es del mismo centro de investigación que vienen realizando y trabajando, y estos hongos en bruto, que lo saben decir,
es conseguido mediante una técnica muy casera, ¿no? de la misma biodiversidad que existe en sus suelos de ellos. Y el otro es la compatibilidad de dos tipos de inoculación o de aplicación del inóculo en vivero o en campo, y dos tipos de manejo, ¿no? que es el convencional, que es a base de agroquímicos, y el agroecológico, que es natural. Para ello hemos realizado dos experimentos, uno consecutivo al otro, ¿no? El primero, que se ha realizado netamente en vivero, y el segundo, que ha habido una mezcla de ambos, ¿no? En vivero una parte y la otra en campo. La primera se ha evaluado por 30 días y la segunda por 65 días. El primer ensayo que hemos tenido es para evaluar la compatibilidad de estos dos alvéolos y el momento o los inóculos que hemos conseguido, ¿no? Los materiales y métodos que hemos utilizado es primero los inóculos. Hemos utilizado un inóculo comercial que es de una empresa, bueno, no es para hacer leche, sino que a nosotros nos preocupa sinceramente la forma en que se vende estos productos para los agricultores, y cuando se es comprobado en campo y por investigadores, realmente no tiene el efecto que dicen tener, ¿no? Este inóculo contiene 4.000 esporas y tiene, dice, una colonización de 100%. En cambio, nuestro inóculo bruto tenía un 72% de inoculación, de colonización, y solamente 7 esporas por gramo de sustrato. Los contenedores que se han utilizado, 2 multipots de 300 centímetros cúbicos de capacidad y el otro de 110 centímetros cúbicos, ¿no? 2 diferentes capacidades. Y el sustrato que es un sustrato que ya ha sido evaluado por ellos, y que es turbas, ceniza volcánica y suelo con contenido de potasio bajo. Primero, bueno, en campo, en vivero, hemos rellenado con sustrato a las bandejas, hemos sembrado, y a los 7 días han sido evaluadas las plantas, cada 7 días por el periodo de un mes. Para hacer los levantes, nosotros necesitamos recoger o separar las raíces del sustrato y las lavamos, ¿no? Hacemos todo este proceso para tener las raíces, o bueno, toda la planta entera, procurando de que no se nos vayan las raíces. Medimos todas las variables, hemos medido la altura de la planta, el diámetro del tallo, la altura del cuello de la planta para arriba, la raíz misma, en peso seco, peso fresco también, ¿no? Para evaluar la colonización, el porcentaje de colonización, realizamos una tinción, ¿no? Que se trata de teñir las raíces, después llevarlas al laboratorio y observar el porcentaje de colonización en sus raíces. Y este es más o menos el esquema de la tinción que se ha tenido. Se realiza un blanqueamiento primero con hidróxido de potasio, después necesitamos enjuagarlas, y después con azul de tripán utilizamos para la tinción. Se pueden usar también otros métodos, y llevamos al laboratorio. Y es justamente la imagen inferior que vemos a vuestra derecha. Es como se ve en el microscopio, y se ve también el porcentaje, ¿no? que estas que están las micorrizas allí. En el segundo ensayo también se han realizado por 2 meses. Hemos necesitado también un trabajo de en vivero para poder
realizar la primera fase del experimento y a los 30 días después de haber germinado nuestro calabacín, llevamos a campo para evaluar el momento de inoculación. Una parte se han inoculado en vivero, que es solamente al momento de siembra, y otra en trasplante que se hace ya al momento de campo. Se han evaluado ambos casos y es justamente este es el momento del campo, ¿no? Las de vivero se evaluaron también el porcentaje de colonización para ver cuánto ha abarcado la colonización en las raíces. Estas son dos imágenes diferentes de un manejo convencional y el otro agroecológico. Y los resultados, ¿no?, que a nosotros nos interesa, y es justamente el motivo que nos ha llevado. Esta es una tabla aquí. Por ejemplo, lo que se ha evaluado, como ven ustedes, la última parte de las barras es la micorrización a base de hongos en bruto, y al medio tenemos la micorrización en el inóculo comercial, y al otro extremo es el control, no el testigo. Como vemos, las dos primeras barras, o los dos grupos de primeras barras, se encuentran casi con los mismos resultados, pero la que tiene mayor resultado es con la micorrización en bruto, ¿no?, la que utilizamos, el instituto es la que utiliza mayormente, y es la compatibilidad que tienen cada uno de ellos, le lleva más compatibilidad con el alvéolo de 300 centímetros cúbicos, y el porcentaje de colonización es justamente lo que en realidad se ha evaluado y también se ha lo que nos ha llamado mucho la atención, ¿no?, de que el porcentaje de colonización salga en esta capacidad de multipot, ya que las raíces, al ser también grandes y los micelios, al abarcar tanto, necesitaban mucho más campo, mucho más espacio para que éstas puedan absorber más nutrientes. Y en las imágenes vemos en la parte muestra a la derecha la micorrización, que se encuentra en plantas un poco más grandes, más robustas, con unas raíces más grandes también. De todas maneras, también en el cuarto levante hemos tenido, y se ve mucho la diferencia, ¿no?, de las plantas que tienen micorrizas con las que no. Y en el segundo experimento también, ¿no?, la que más compatibilidad ha tenido han sido las de micorrización en vivero con el manejo agroecológico, y esto lo vemos en las primeras barras, ¿no?, que han tenido mucho más resultados, mejores resultados. Y vemos en imágenes también aquí. Y en conclusión es que tenemos que conservar mucho las especies nativas que tenemos aquí. Ya les he dicho los resultados más o menos, que con la compatibilidad que han tenido la micorrización en alvéolos grandes, los alvéolos que hemos evaluado, los grandes, con la micorrización en bruto que tenemos, ¿no?, la micorrización, las micorrizas nativas que se han evaluado. El siguiente experimento también ha habido una compatibilización con la inoculación en vivero junto con el manejo agroecológico, y esto tiene mucho sentido, ¿no?, cuando lees las bibliografías y todo. Y bueno, estas prácticas realmente se tienen que hacer, y me voy con esta frase. Bueno, es que se pueden manejar mucho más rápido las plagas en un medio o en un suelo vivo, y no es mucho más fácil y es mucho mejor para nosotros también, porque garantizamos el alimento para nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.